I'm Angie Torre. In this video, I'm going to demonstrate how to tell a story using TPR storytelling methods and to give you ideas for comprehensible input. Language is learned through repetition and context. According to research, in order for a new word to stick in your head and become part of your working vocabulary, you need to hear it or read it 72 times in context. That's a lot. So the goal of the world language teacher is to use comprehensible input so that students get a sufficient amount of repetition and context so that it sticks. One of the best ways to do this is through TPR storytelling. After I demonstrate, I will tell you exactly what it is I did, and I'll also give you many different options for providing enough repetition before, during, and after storytelling. This will be truncated because it's not a real class. If you'd like to see a real class that I worked with, you can go to my Facebook Best PowerPoints for Spanish. But this is just a kind of a fake with fake students. I have my colleagues here helping me out. And I'm going to go a lot faster than I normally would to keep this video short. I'm going to do a TPR story to reinforce the verb ser. And the teaching of ser should come first, and in my PowerPoint, it's actually in the beginning. You should teach the vocabulary for the adjectives and ser before you do the story. Now I'm going to pre-teach the vocabulary, and I'm going to do it with actions and gestures. Clase, repitan. Quiere. Quiere. Alto. Alto. Guapo. Guapo. Trabajador. Trabajador. A veces. A veces. Al lado de. Al lado de. Feo. Feo. Pegar. 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 Dice. Dice. Triste. Triste. Novios. Novios. La cárcel. La cárcel. And I will do that until I know the class has it. I'll do it out of order, have them close their eyes, until I have it backwards and forwards. Now I'm going to tell you the story with my fake students. Hay un chico. El chico se llama Paco. ¿Cómo se llama, clase? Paco. No, se llama Alfredo, ¿verdad? No. Se llama Pedro, ¿verdad? No. Se llama Pedro o Paco. Paco. Sí, hay un chico, se llama Paco. Hay una chica, se llama Sonia. Se llama Ana, ¿verdad, clase? No. No, se llama Alicia, ¿verdad? No. Se llama Alicia. No. Se llama Alicia o Sonia, clase. Se llama Sonia. ¿Cómo se llaman los chicos? Se llaman Sonia y Paco, ¿sí? Sí. Se llaman Sonia y Paco. Alumnos, no oigo nada. Sí, entonces Paco y Sonia son novios. Paco y son novios. Sí, son hermanos, ¿verdad, clase? Sí. ¿Verdad, clase? Sí, ¿verdad? No, Sí. ¿son hermanos? No. No, no son hermanos. ¿Son amigos, clase? No. No son amigos. Son enemigos, ¿verdad? No. No. Clase, ¿son hermanos o son novios? Son novios. Son novios. Son novios y Paco y Sonia son Novios. Son novios, exacto. Y Paco quiere a Sonia. Y Sonia quiere a Paco. Sí. ¿Paco quiere a María, clase? No. 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 ¿Paco quiere a Ana? No. ¿A quién quiere Paco, clase? Sonia. Paco quiere a Sonia y Sonia quiere a Paco porque ellos son Novios. novios. Sí. Paco es guapo. Sí, es guapo. Sonia es guapa. Sonia es guapa también. Ellos son guapos. Sí. Sí, guapos. Sí, son guapos. Ellos son feos, ¿sí? ¿Clase sí o no? Sí. ¿Son feos? No. ¿Son guapos o feos? Son guapos. Guapos. ¿Quiénes son guapos, clase? Los
novios. Los novios. ¿Quiénes son guapos? Sonia. Sonia. Sonia y Paco. son Guapos. guapos. Y los dos son trabajadores también. Trabajan mucho en las clases y estudian mucho. ¿Son perezosos o trabajadores? Trabajadores. Trabajadores. Y los dos son Guapos. bajos. ¿Los dos son bajos o altos, clase? Son bajos. Bajos. Sonia es baja y Paco es bajo, ¿verdad? ¿Son bajos o altos, clase? Son bajos. Son bajos. ¿Son guapos o feos? Guapos. ¿Cómo son, clase? ¿Cómo son Sonia y Paco? Son Guapos. guapos y trabajadores y Bajos. bajos, sí. Oh, aquí está Alejandro. Aquí está Alejandro. Alejandro es un poco femenino, pero ni modo. Es guapo también. Muy guapo. Guapos. Wow. Sí, pero a veces es malo. Es malo. ¿Quién es malo, clase? ¿Quién es malo? Alejandro es malo. Alejandro. ¿Quiénes son guapos? Paco y Sonia. ¿Quiénes son bajos? Paco y Sonia. ¿Quién es malo? Alejandro. Alejandro es malo. Alejandro vive en la casa al lado de la casa de Sonia. ¿Alejandro vive enfrente de la casa de Sonia, clase? No. No, Alejandro vive en Francia, ¿verdad? No. No. Alejandro vive en la casa al lado de Sonia. Sí. Ah, sí. Sí. Y Alejandro y Sonia son novios, ¿verdad? No. No, Paco. Paco y Sonia son novios. Oui. Sí. Yes. Sí, entonces, pero Paco es el novio de Sonia, ¿sí? Sí. Sí. Pero Alejandro es atractivo también. Sí. Y Sí. un día Alejandro dice, ¿eres la novia de Paco? ¿Eres la novia de Paco? Y Sonia dice, sí, soy su novia. Sí, soy su novia. Y Paco es mi novio. Paco es mi novio. Y Alejandro dice, ¿de verdad? ¿Él es tu novio? ¿Él es tu novio? ¿Él? Sí, sí, él es mi novio. Sí, él es mi novio. Me gusta mucho. Y me gusta mucho. Alejandro está triste. Sí, Alejandro está contento, ¿verdad? No. Alejandro está enojado. No. Clase, Alejandro está enojado. No. No, Alejandro está contento. No. No. Alejandro está triste. Sí. ¿Cómo está Alejandro? Clase. Triste. Está triste. Está triste, ¿por qué? Clase, ¿por qué está triste? Porque Sonia tiene novio. Ah, porque Paco es el novio de Sonia, sí. Alejandro está triste. Pero otro día, Alejandro dice, Sonia, eres muy bonita. Sonia, eres muy bonita. Eres más bonita que todas las otras chicas. Eres más bonita que todas las otras chicas. Alejandro dice, Sonia, eres fea, ¿sí? No. Clase. Alejandro dice, Sonia, eres fea, ¿verdad? No. No. Alejandro dice, Sonia, eres gorda. No. Alejandro dice, Sonia, eres Bonita. bonita. Sonia dice, yo soy bonita. Yo soy bonita. Gracias. Gracias. Y Alejandro dice, y eres inteligente también. Y eres inteligente también. Y Sonia dice, yo soy inteligente. Yo soy inteligente. Gracias. Gracias. Y tú eres inteligente también. Tú eres inteligente también. Y Alejandro dice, Sonia, ¿quieres ser mi novia? Sonia, ¿quieres ser mi novia? Sonia dice, no, no quiero ser tu novia. No, no quiero ser tu novia. Clase. Sonia, ¿quiere ser la novia de Alejandro, sí o no? No. No, no quiere ser su novia, ¿por qué? Porque tiene novio. Porque tiene novio, sí. Alejandro dice, ¿son ustedes trabajadores en su escuela? ¿Son ustedes trabajadores en tu escuela?
Sonia dice, sí, somos muy trabajadores. Sí, somos muy trabajadores. Y Alejandro dice, ¿son ustedes alumnos en el campo? ¿Son ustedes alumnos en el campo? Y ellos dicen, sí, somos alumnos Sí, somos alumnos. en el campo. En el campo. Y Sonia dice, ¿eres tú alumno en el campo? ¿Eres tú alumno en el campo? Y Alejandro dice, no, yo soy alumno en otra escuela. No, yo soy alumno en otra escuela. Otra escuela. Clase, ¿quiénes son alumnos en el campo? Paco y Sonia. ¿Quién es alumno en otra escuela? Alejandro. Alejandro, ok. Y Alejandro dice, tú no quieres ser mi novio, mi novia. Tú no quieres ser mi novia. Necesito una novia. Necesito una novia. Y Sonia dice, no, yo no quiero ser tu novia. No, yo no quiero ser tu novia. Entonces, Alejandro dice, ¿son las chicas bonitas en tu escuela? ¿Son las chicas bonitas en tu escuela? Y Sonia dice, sí, ellas son muy bonitas. Sí, ellas son muy bonitas. ¿Quieres visitar del campo? ¿Quieres visitar el campo? Y Alejandro dice, sí, yo quiero visitar el campo. Sí, yo quiero visitar el campo. Clase, ¿las chicas en el campo son feas o bonitas? Bonitas. Sí, son bonitas. ¿No son feas? No. No. Entonces Sonia dice, nos vemos. Nos vemos. Y Alejandro dice, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Pero después Alejandro dice, Sonia, tengo una pregunta. Sonia, tengo una pregunta. ¿Es Paco fuerte? ¿Es Paco fuerte? Y Sonia dice, sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Alejandro dice, es una pregunta nada más. Es una pregunta. Sí. Entonces, clase, ¿es Paco fuerte o débil? Fuerte. Sí. Al día siguiente, Alejandro visita el campo y ve a Paco con Sonia. Oh, está muy triste. Sonia le presenta a Paco a Alejandro. Mucho gusto. Mucho gusto. Encantado. Encantado. Tú dices, encantado. Oh, encantado. Sí. Alejandro dice, Paco. Alejandro dice, ¿quieres que es más fuerte que yo? ¿Quieres que eres más? ¿Crees? ¿Crees que eres más fuerte de yo? ¿Que yo? Que yo? Y Paco dice, no sé, pero no importa. No sé, pero no importa. No quiero pelear. No quiero pelear. Pero Alejandro dice, sí importa, porque yo quiero a Sonia. Sí, importa. Porque quiero a Sonia. Y yo quiero pelear. Y yo quiero pelear. Clase, ¿quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? ¿Paco o Alejandro? Alejandro. Alejandro quiere pelear, sí. Entonces Alejandro le pega a Paco. Y Paco va al hospital. Ah, se me olvidaron los flores. Paco va al hospital. Clase, ¿Paco va a Disneylandia? No. Paco va a la escuela. No. Paco va al hospital. Sí. ¿Paco va a la escuela o al hospital? Al hospital. Al hospital. ¿A dónde va Paco, clase? Al hospital. Al hospital. Oh, y Sonia lo visita. Estás en el hospital. Sonia lo visita. Sonia lo quiere mucho. Sí. Ay. Alejandro es malo. Alejandro va a la cárcel. Clase, ¿Alejandro va a Disneylandia? No. No. ¿Alejandro va a la escuela? No. ¿Alejandro va a Burger King? No. ¿Alejandro va a la cárcel o a Burger King? Cárcel. A la cárcel. ¿Dónde está Alejandro ahora? A cárcel. A la Está en cárcel. la cárcel. Muy bien. Ok, un aplauso para mis alumnos, mis actores. Muy bien. And now we'll do a true false classic. Now I do this all in Spanish, so I'm just saying this in English for my listeners. Clase, ¿cierto o falso? Alejandro y Sonia son novios. Falso.
Falso. No oigo nada. Falso. Paco quiere a Sonia. Cierto. Sonia quiere a Paco. Cierto. Alejandro quiere a Sonia. Cierto. Sonia quiere a Alejandro. Falso. Paco y Sonia son perezosos. Okay, now I'm going to tell you what I did, and I'm going to give you lots of different options for TPR storytelling and for recycling the vocabulary. First, teach the vocabulary through TPR storytelling through gestures. That's the first strategy, gestures and actions. First, I give the students the vocabulary with English next to it, and that's the only time and the last time they will hear or see English. And act out the vocabulary until you're sure they know it. Use any actions you can think of, and then do it with them, and then stop doing it and see for sure if they know it. You can have them close their eyes, say the words out of order. If you have illustrations, tell the story first while students look at the illustrations. As you tell the story, stop occasionally and ask students to tell you which illustration you're on. ¿En qué dibujo estamos, clase? Número 1. ¿En qué dibujo? Número... Another option? No, and then tell the story with student volunteers, as you saw me do with my fake volunteers. If you don't have illustrations, begin by telling the story with student volunteers. Make sure you use props. It makes the storytelling more interesting. I normally use a lot more props than I did in this fake demonstration. Ask questions as you were telling the story. You notice I began with very easy yes, no, then I went to either or, then open-ended, they have to finish the sentence, and then lastly, with information questions, who, what, where, when, more. You progress from easy to difficult. Another option, retell the story. Have students draw what you were saying. I love that option. I haven't done it because I'm on the block. If I weren't on the block, I would definitely use that strategy. I usually have my students do their drawing at home for homework. Remember, the purpose is to recycle the vocabulary as often as you can while keeping it interesting. Another option, after telling story A, tell another story using the same vocabulary. My classroom object stories include several different stories to emphasize and practice the classroom objects, and I have other stories also where I tell one story and do the activities with the students, and then I tell another story, but using the same vocabulary. Another option, after telling the story, continue recycling language with activities. True, false, fill in the blank, put events in order, answer questions. And this is where you get them writing. You're going from speaking and listening to writing. Now we're going from recognition to production. Finally, practice telling the story with students helping you, then have them retell the story. Have them practice in pairs, then present in pairs to the class. Remember, it's 10 times harder to produce than to understand. It uses a different part of the brain. More recycling alternatives. Have the students rewrite the story from the point of view of one of the characters. I just did that with my Spanish 3s. Another option, have the students write or rewrite the ending. Then what happened? You act it out with them, you do some true false, recycle the vocabulary, and some more activities, and then you give it to them to finish the story. There are also close activities. After telling a story, give a closed version to the students. A story, the same story that you just told them with the words left out. I do this often, especially when teaching verb tenses or ser, estar. Students must fill in the verbs using the proper tense, conjugation, and spelling. It's a great activity. Another option, rewrite the story, changing the present tense to the past. I just recently did this. So you do all the storytelling strategies, and then you have a close with the words left out, and then they have to change, they have the original story, and they have to change it to the past, filling in with the preterite or imperfect. Another option,
Give students the story with certain parts underlined. You tell the story, and then you give them the story with the underlined parts, and they have to change the underlined parts. This way they get practice writing correct grammar, syntax, and transition words, but they're still rewriting the story and recycling the vocabulary. Repetition, repetition, repetition. Another option. Tell students to write their own story using the new vocabulary. I actually do this in Spanish 1. Make sure to give them a rubric so they know exactly what is expected of them, or you may be surprised, unhappily surprised by the results. Finally, a picture is worth 1,000 words. Tell the story using illustrated TPR PowerPoint. Using an illustrated TPR PowerPoint, the illustrations make the language obvious and take the place of gestures. Here's a story we just practiced on an illustrated PowerPoint. Lights, please. Sonia y Paco son novios. Paco quiere a Sonia. Y Sonia quiere a Paco. Paco es guapo. Sonia es guapa también. Ellos son guapos. Los dos son trabajadores y estudiosos. Los dos son altos. Aquí está Alejandro. Él es guapo también, pero a veces es malo. Alejandro es moreno, alto y delgado. Sus ojos son marrones. Remember, this is to reinforce ser. Alejandro vive en la casa al lado de la casa de Sonia. Él quiere a Sonia también, etcétera, etcétera. So now you get an idea of what an illustrated PowerPoint story looks like. If you'd like to see in print or written the strategies I've talked about and examples of the strategies that I talked about, you please visit my blog. I'm going to write it all out. I've written it all out, and I've given you examples of all of the strategies I just mentioned and all of the options. My blog is www.bestpowerpointsforspanish.blog. Thank you for listening.